Bienvenidos. Eh, Después de un rato, Jorge, ya podemos tomarlo como una segunda temporada. Sí, tal cual, nos dimos un Eh, pequeño un descanso. pequeño break pues por cosas de la Ujú. vida. Quisimos ahora retomar el podcast con temas que trascienden y que son necesarios de hablar, porque pues teníamos una idea de un último podcast de grabar la última vez, pero Ujú. quisimos cambiarlo debido a las circunstancias actuales que apremian el país, ¿sí? Ujú. Y pues ahora vamos a hablar de esto, vamos a dar nuestro punto de vista y atender estas nociones que atañen la singularidad y la seguridad de todos los ciudadanos, ¿no, Jorge? Un tema necesario de hablar, muy delicado, pero no por ello callarlo. Y bueno, tiene que ver con el tema lo que pasó en el rancho Izaguirre, que sabemos que no es el único lugar donde esto ocurre, solamente que este fue público, donde, hay que decirlo tal cual, es un campo de exterminio. Esto nos lleva a un holocausto. Había varios intelectuales, ¿no? Que lo primero que podían describir es Auschwitz, Auschwitz, sí. tal cual, o sea, y eso estamos viviendo y no es de hoy, no es una noticia reciente, es de hace muchos años, lo cual nos estremece, lo cual nos convoca a hablar de esto, no solamente para enunciarlo, sino para intentar hacer algo, porque es doloroso, es consternante y pues algo tenemos que hacer al respecto, Main. Sí, sí. Y que más allá de lo que se pueda hacer mediático y luego entender esto como algo más, una noticia más, es algo de lo que se tiene que hablar y de lo que tenemos que hacer conciencia porque lo que sucede es que vivimos en un estado de miedo constante en el cual no se puede desarrollar plenamente la condición de humanos que tenemos, ¿no? Esta dignidad con la que tenemos que desenvolvernos para poder desarrollar un poco mejor nuestra vida. Hace poco leía que México entra en esa escala de los niveles de felicidad del mundo, ¿no? Luego que habitan esas escalas, ¿no? Como de los niveles más altos. Sí, y que subió su escala de felicidad. ¿En qué sentido? En el sentido del consumo nada más debería de ser, ¿no? Pero en el sentido de sentirse seguros, en el sentido de sentirse propios con la vida, en el sentido de sentirse sanos, en el sentido de sentirse amados, pues no, porque lo que hay actualmente es un temor propiamente a lo que hay allá afuera, ¿no? Y es como esta caída de ese tótem de seguridad que antes podíamos observar y, o que no se enunciaba tanto quizás, Ujú. pero que incluso podíamos dar cuenta de que uno podía estar un poquito más seguro, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que salía a las calles a jugar, ¿sí? Y que sí, 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 evidentemente había condiciones en las que todo lo que eh, habitaba el mundo, pues también traían ciertas condiciones de seguridad que uno tenía que atender, pero siento que actualmente todo esto está desapareciendo, la gente ya no se siente segura, ¿no? Hombres, mujeres, niños, lo que sea, profesionistas, obreros, lo que quiera que sea, no hay incluso una seguridad de nada, ¿no? Y que atendiendo a todo esto, pues partes de estos organismos que se encantan de implementar el terror y de implementar condiciones de inseguridad en el país, pues los toman y los explotan a tal grado de con ello recurrir y generar un poco más de personas dentro de sus instalaciones, ¿no? O sea, lo que te intento decir es una persona, chaval, ¿cómo se llama? Un chavo Un que pibe. un morrillo, ¿no? Ujú. Que busca trabajo, sus primeras chambas y que ve una oportunidad laboral en lo que sea que vaya a trabajar y que vaya con la esperanza de poder generar dinero e incorporarse a este sistema laboral. Después de eso ya no regrese a su casa,
a mí me parece aberrante, Jorge. A mí me parece aberrante toda esta situación. Perverso, ¿no? Sí, 2 puntos. Primero, bueno, 3. con tu permiso. Necesito acompañarme de Vicky Sí, para hablar de esto porque si no, salud. ujú, se vuelve insostenible. A ver, hablabas de una escala sobre la felicidad. Hay algo que lo contrarresta, ¿no? Y que es como bien de la condición de México. La gente, no sé cómo, pero se percibe feliz. Pero si tú buscas en otras escalas donde miden las ciudades con mayor índice de inseguridad, de violencia, Ujú. en el top 10, 5 o más son mexicanas. O sea, no mames. Estamos a nivel mundial entre las ciudades más Sí, inseguras y violentas del mundo. sí. Hablabas de esta noción de una aparente seguridad, que esto va más a una añoranza de lo que fue a lo que realmente es. ¿Te acuerdas cuando recién en aquellos tiempos del 2010, Calderón, la película del infierno, todo esto, cuando apenas hablamos de la violencia perpetrada por el crimen organizado, decíamos, bueno, es que eso solo se da en Michoacán, eso solo se da en Ciudad Juárez, En el eso solo se norte. da en lugares como retirados, como con ciertas condiciones precarias, ¿no? Está lejos, ¿no? O sea, sí nos alarma, está feo, pero no va a llegar aquí. ¿En qué momento, y hablando propiamente de Jalisco, en qué momento dio la vuelta y Jalisco se convirtió ahora en uno de los estados más inseguros del mundo, ¿no? O sea, terrible. Es decir, se perdió esa noción de seguridad, por más que el gobierno trate de tapar las cifras y todo esto, no hay manera de hacerlo. Todos los días, a cada momento, salen noticias y noticias sobre desaparecidos, muertos y todo lo que tiene que ver con la violencia, incluso violencia local, ¿no? Mm, Eh, porque el vecino se estacionó en tal sí, lugar, lo balean, no mames, ¿no? sí, sí. Y podríamos dar cientos de noticias. Entonces, se perdió ese sentido de seguridad. La realidad es que en varias ciudades del país esto es un común denominador y estamos ante esta situación. El rancho Izaguirre, para los que han vivido en una cueva las últimas 3 semanas, es un lugar en Teochitlán, es un pueblito entre Tala, entre Ujú. No Mascota. tan lejos. No, aquí estará hora y Dos media, dos horas, horas. sí. Ajá. Se encuentra un lugar, una finca donde, puta, es que está cabrón decir esto, ¿no? Se encuentran restos humanos, se encuentran utensilios, en este caso calzado de personas Mochila. que desaparecieron, mochilas, o sea, hemos visto películas del holocausto hasta el cansancio, ¿no? Estas son escenas del holocausto, no Sí. mames, o sea, Mm, y a esta realidad hemos llegado. Fíjate nada más el grado de implicación que tiene. Salió Luisito Comunica, cabrón, a dar su opinión, güey. O sea, y el vato habla como tiene que ser las cosas, ¿no? sí, qué Y bueno. critica y pues es que yo Sí. no pertenezco a ningún partido político. Dice él, esto es la punta del iceberg. Sí, el rancho Izaguirre es una de las muchas locaciones, lugares donde esto se encuentra. Y también citando a las madres buscadoras, que en algún momento le Ujú, vamos a dar oportunidad a este tema, porque ujú, es quien intenta dar ujú, un respiro y es cómo se descubre ujú, esto. ujú, ujú. Dicen las madres buscadoras que no es el rancho Izaguirre, que a unos 40 minutos hay otros ranchos donde han encontrado restos humanos. No han podido acceder porque ha habido ciertas prohibiciones, sin entrar en detalles, ¿no? Ujú. Eh, es decir, no solo es Teuchitlán, son varios pueblos, varios Sí, lugares, y no solo es Jalisco, es todo México. sí, sí, ya no hay un lugar en donde tú digas, aquí no hay pasa nada, ¿no? En destinos turísticos como Oaxaca, que son puertos importantes para la economía y que son Ujú. bellísimos. Acapulco, cabrón, otra vez lejos. Sí, no, a ver, yo recuerdo cuando trabajaba en mis primeros pininos de maestro, eh, eh, tenía un alumno que era de la fiscalía, ¿no? Y me dijo, es que nosotros sabemos quiénes son quienes se roban a la gente y dónde están. Nosotros lo sabemos, pero la logística, el costo
y las privaciones que nos dan para poder hacer algo con ello, no las tenemos, ¿no? No hay una ayuda, no hay un sentido de comunidad, no hay un sentido de querer hacer de esto algo mejor, sino más bien es como un sálvese quien pueda, ¿no? Y a ver, en este sentido, recuerdo el año pasado, ¿no? Que por allá en la sierra explotaron, pasaron camionetas por lugares donde se suponía que habían gente por allí enterrada, ¿no? Y pisaron minas, unas policías, unas madres buscadoras, y explotaron, ¿no? Como si alguien les hubiera puesto dedo por allí también. Eso en la sierra y eso pasó en Tlajomulco, güey, a metros de la cabecera municipal. O sea, Imagínate, no mames. ¿no? ¿Y quién está detrás de esto? Vamos a ponernos en un contexto más serio, ¿no? Porque es imposible que todo esto pase sin que se sepa quién o cuál lo está ocasionando, ¿no? Se supone que la seguridad, vamos a hablar a nivel Estado, ¿no? La seguridad estatal es buena porque se le ha invertido mucho dinero, ¿sí? De hecho, eh, bueno, no tanto, ¿no? Incluso se le ha invertido más dinero a la campaña estética de nuestro actual gobernador, 186 millones de pesos, ¿no? Ok. Para que salgan sus camisetitas Y se vea muy naranjoso. hijo de su, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con la condición en la que nos desarrollamos en la actualidad, ¿no? Hay un temor, sí, pero también hay un desarraigo a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo como sociedad para podernos seguir manteniendo, ya ni siquiera seguro, seguirnos manteniendo con vida, ¿no? Porque si esto se compara o si es comparable con un holocausto, pues, a ver, si no les gusta leer, incluso hay películas que hablan sobre todo esto, ¿no? Y comedias, dramas y de todo ello, y lo que se vive allí o lo que se vivió allí, pues fue sumamente algo aterrador, algo innombrable para la sociedad, ¿no? Miles de muertos, eh, aberraciones contra la dignidad, contra el derecho a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Jalisco es un estado en donde el trabajo es precario, vamos a decirlo así. Y solo hablando de Jalisco. Sí, sí, el trabajo es precario y los que tienen trabajo o los que tenemos trabajo no ganamos lo que tendríamos que estar ganando, sinceramente, ¿no? Y hay quienes cobran más por hacer menos. ¿Y quiénes son los que cobran más en ese sentido? Pues aquellas personas que motivan la conducción del Estado a estatutos menos favorecedores para el desarrollo de la dignidad, ¿no? Industria de la apuesta, la industria del entretenimiento, ¿sí? Todas esas industrias que terminan por crear un Estado corrupto al final, ¿no? Y otras industrias, como por ejemplo vamos a ponernos aquí, la industria de la salud, ¿sí? O del entendimiento de la sociedad, pues no, ¿sí? Imagínate los chavos, imagínate una persona que no tiene estudios, imagínate una persona que solamente es obrera y que quiere buscar lo mejor para su familia, ¿sí? Que le ofrecen un trabajo porque el gancho era ese, ¿no? Te ofrezco un trabajo de 5,000 pesos a la semana, en el cual tú vas a estar haciendo ciertas actividades, solamente te tienes que presentar en la central nueva, Ese fue ¿sí? un modus operandi Sí, muy te tienes específico. que presentar en la central nueva y de aquí vemos para dónde vamos, ¿no? Algunos de ellos les hacían subirse a camiones, dirigirse a cierta parte del estado, ¿sí? O incluso a otros estados, y en ese trayecto los secuestraban, Sí, los desviaban. ¿no? Incluso hace poco, no recuerdo hacia dónde iba, pero le habían pagado a un chofer, bueno, así lo dijo, ¿no? Uno de los sobrevivientes, a un chofer de autobuses, para que toda la gente que traía la llevara hacia donde estaban estos sujetos, ¿no? Ujú. Los pasajeros pudieron interceptar eso y hicieron que el camión chocara, ¿sí? Hubo varios heridos por allí, pero pues la declaración fue esa, ¿no? A mí me dieron la indicación de llevarlos hasta acá, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es la seguridad? Una persona ya no puede salir a buscar trabajo porque, a ver, va a encontrar
vamos a hacerlo así, trabajo, ¿no? Pero, pues, lo que se va a jugar no es un sueldo, no es un horario laboral, es su vida, ¿no? Y entonces la pregunta es hacia dónde vamos o qué es lo que se puede hacer con todo esto, porque vivimos en un estado de terror actualmente, en este holocausto que se llama guerra y lo que se llama narcotráfico tal cual, ¿no? Se dice, o desde Calderón tú mencionas, ¿no? Que existe esta guerra contra el narcotráfico, pero que desde hace más de, ¿qué son? 18 años, sí, ¿no? Desde hace más de 18 años no se hace nada, incluso no es que no se haga nada, es que se ha favorecido para el incremento de todo esto, ¿sí? E incluso la sociedad ya lo ve como parte de la cultura, ¿sí? Ujú. Porque por otro lado está todo esto que se hace apología de ello y que termina por suscribir a la idea de que forma parte ya de todos nosotros esto, ¿no? Tú ves YouTube o noticias o la música y todo ello y la narcocultura está presente en cada uno de ellos y la juventud está intoxicada con cada concepto que está permeando la cultura de todo un país, ¿no? Eh, pues, cantantes haciendo o hablando abiertamente de que han hecho un corrido a algún gran capo de estas células delictivas y ves a jóvenes cantando esas canciones, queriendo incluso idealizarse, formando parte de todo ello como si fuese un trabajo que les da las pautas necesarias para librarse del malestar, ¿no? A ver, Emaín, tocas varios temas. Eh, Creo que hay que ir a la etiología, a las causas de esto, ¿no? Ah, es amplio el tema. Es un tema necesariamente político Ujú. y social. Eh, no es que Calderón sea el único, hay una serie de situaciones que se vienen dando Sí. desde los gobiernos, pero con Calderón se potencia, ¿no? Esta famosa guerra declarada al narco, aunque me censure YouTube. Este, bien, esta guerra era mano dura, firmes contra la delincuencia, pero con la delincuencia, y esto está documentado, ¿no? Ujú. Contra la delincuencia con la que ellos no estaban aliados. Y ya salió Ujú. Genaro García Luna a decir que protegían a ciertos Ujú. cárteles, a Ujú. ciertas personas, sin entrar en detalles. Eh, Desde ahí se empieza a potenciar esto, ¿no? Luego hablas acerca de la narcocultura, ¿no? ¿Por qué se idealiza y por qué la gente se siente atraída o que pertenece a esto? Si como político generas un estado de precariedad, de miseria, de limitación, ¿por qué esto crece en los pequeños pueblitos Ujú. que no están en las grandes urbes? Donde hay carencia, donde sembrar amapola Ujú. te va a generar una ganancia, Ujú. donde jugar a ser sicario te va a generar una ganancia, donde hacer dinero fácil, rápido, tener estatus, te lleva a un ideal de vida que contrasta con la realidad que vives. No tener para comer, estar amenazado, estar en una situación hostil, ¿no? Entonces, la hostilidad se paga con hostilidad y si tú ves estas historias, porque yo ahorita voy como a otra parte de la etiología, que me voy a ir Ujú. mucho más atrás. El idealizar esto es una fantasía de salgo de esta precariedad y alcanzo una cumbre. ¿A qué precio, Main? El precio es la vida, el precio es estar tranquilos, ¿no? El precio es tener una vida en paz, ¿no? Y justo, ¿no? Pareciera que estas empresas, porque pues vale decirlo, son empresas, Claro, ¿sí? es parte de un capitalismo Sí, terrible, el capitalismo gore, ¿no? necrófilo, no sé qué término darle. Pues todos esos términos valen para describirlo, porque lo que se comercia tal cual es la vida, ¿no? La vida Y la muerte. y, y-
Y como, Aunque me censure YouTube. bueno, como no es tu canal, ¿verdad? Ajá. Está bien. No, son cosas que se tienen que decir tal como son, hombre, ¿no? Eh, el precio de la vida, ¿cuánto vale? Actualmente, ¿cuánto vale la vida, no? Como decía el gran José Alfredo Jiménez, no vale nada. La vida no vale nada. Él lo decía desde una perspectiva más poética, ¿verdad? Pero ya llevado a la realidad, en sí vale lo que tus capacidades y tu sacrificio de dignidad puedes hacer, ¿no? Es decir, si hoy viene un señor de esos y te ofrece 1 millón de pesos para trabajar con ellos, para que seas su RH, ¿sí? ¿Lo aceptarías? Si no lo aceptas, te mueres. Si aceptas, te pagan, pero quizás también te mueras, ¿no? Ese es el costo, ese es el costo. Y por otro lado está la apología que se hace de todo esto, ¿sí? La popularización yo le llamo la banalización del arte, ¿no? La música, por ejemplo, es un gran estatuto, o siempre ha servido de un gran estatuto para poder socializar con el otro y entender algo de lo que es la metáfora de la vida, ¿sí? Aquí entra una discrepancia porque últimamente también ha salido mucho a la luz el hecho de que la música es la apología del narcotráfico y esto crea un estado en los jóvenes y en quienes escucha un estado para ser propensos a hacer o idealizar estas acciones, o es que es un reflejo simplemente la música de esto que está sucediendo. Sí, como no recuerdo los nombres, pero los que cantaban, los que hacían odas de las grandes batallas, ¿no? Los que las cantaban y luego iban con los guerreros haciendo versos y creando estrofas de lo que hacían con sus vidas, ¿no? Los trovadores, Los ¿no? trovadores, exactamente, ¿no? Que aquí yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque luego hay cantantes, si se les puede decir cantantes, ¿no? Que abiertamente han dicho haber trabajado para estas personas y que abiertamente, incluso en las canciones, lo dicen, ¿no? Dedicarles canciones a estas personas como si fuesen sujetos a los que hay que rendirles culto. Lo que sucede después es que la condición de abstracción y de identidad del sujeto actual, que está de por sí por los suelos, o sea, no hay un otro identificatorio tal cual que venga y nos diga, por aquí es la vida, ¿no? Sino que más bien estamos a merced de lo que nos parece más atractivo, mejor y un poco más ad hoc a lo que creemos pertenecer, que después compramos lo que sea que se nos venda a pesar del costo que esto traiga, ¿no? En este sentido, la música sirve para alentar las conductas que se gestan a partir de la identificación de esta gente que la escucha y a ver, que yo creo que también de allí se nutren, para seguirse manteniendo, ¿no? Tú escuchas cierta canción de cierta persona y tú ya le estás pagando para que siga con ello, ¿sí? Es como la película esta, la Serbian Film, ¿sí? Un filme serbio, no la vean. Sí, no la vean. Si No, quieren mantener su estómago sí. intacto. Los productores de esa película eh, quisieron hacer una protesta porque Serbia solamente hacía financiaba, perdón, películas de guerra, ¿sí? Los productores de esta película dijeron, no, esta es una protesta para esto, ¿no? Pero terminó siendo pues, una película de culto gore, ¿no? Entonces, lo mismo pasa por acá, ¿no? Luego tú te metes sí, a ciertos canales de cine mexicano y eso es lo que hay, ¿sí? E incluso creo que había una película del Commander donde el Commander era un sicario que intentaba ser más sicario cada vez, ¿no? Estas películas, las series de narcos, No te vayas ¿sí? lejos, güey. La película de Emilia Pérez, güey. O sea, Ganadora, así nos identifican, güey. Todo ganadora de muchos tergiversado, sí, o sea, de no mames. Oscars, ¿no? Ajá. Sí,
Porque ese es el estereotipo y el cliché del mexicano actual. Sí, el mexicano actual que en Estados Unidos somos terroristas, ¿no? Bueno, O como bárbaros animalitos ahí, ¿no? y no creo que estén lejos, ¿sabes? No creo que esa percepción tampoco sea tan errada. Tú hablas de la violencia generalizada que se vive actualmente. Sí, cabrón, tú te subes al automóvil y vas manejando por las calles de aquí de Guadalajara y no falta la persona que vaya manejando de una mala forma, que incluso si, pues por cualquier cosa, se bajan y la hacen de todos, e incluso conseguir un arma es tan fácil, ¿no? Conseguir un arma aquí en Guadalajara es tan fácil. Yo creo que te vas al baratillo y la consigues. A Sí, tianguisa sí, 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 de tu colonia. sí, sí. O sea, la violencia es un estado en el cual vivimos, que lo hemos hecho algo común y que desgraciadamente es lo que permea día con día de nuestra existencia. ¿Sí? Esto que pasó en este rancho, evidentemente no es el único rancho que ha de haber por allí con estas condiciones. ¿Sí? Eh, ¿Cómo sucedió esto? Se dice que llegaron gente de estas empresas a comprarle el rancho a este señor, ¿sí? Que después se van al registro público de la propiedad privada y se ve que el nombre ya cambió, ¿sí? ¿Cómo carajos cambiaron el nombre, el título de la propiedad hacia otra persona, sabiendo que esa transacción fue ilegal? Ujú. Dime tú quién les ayudó. Un notario, un funcionario público. Alguien que está dentro del marco legal de la acción pública, Ujú. ¿no? ¿Estamos solos en esto? O sea, la pregunta va para ¿quién nos cuida en realidad? Pues Batman no es, ¿verdad? Eso nos queda No, claro. no, Batman no creo que siquiera pudiera contra el narcotráfico. Sí, es algo, bueno, que peleaba contra Maroni, ¿no? Ujú, Pero eran mafias más ujú. decentes, Ajá. sí, por decirlo, pues, ¿no? Eran cómics, pues. Ujú, Lo que hay aquí es, no hay un Batman tampoco, ¿no? No hay alguien que pueda aliviarnos o ayudarnos siquiera a que esto se acabe, a erradicar con ello, aunque el Estado tenga las facultades para acabar con esto. El ejército tiene las facultades para acabar con esto. No lo hace, ¿por qué? Hay retribuciones económicas detrás de esto. ¿Qué es lo que sostiene un país? La economía, ¿verdad? ujú. El estatuto de lo que sostiene un país, lo primero, o, o, lo, la economía más redituable en México son las remesas, ¿sí? Ujú. En segundo lugar, están las industrias, exportaciones, pero en lo que son las remesas son cuestiones de la drogadicción, no son remesas de que tú te vas a Estados Unidos para enviar dinero a México, Ujú. ¿no? No Sino, salen de la pizcada ujú, de berries y no, cosas así. no, no, son cuestiones de trata de drogas, Ujú, ¿no? Y desgraciadamente es algo con lo que, pues como ciudadanos de a pie, no podemos luchar, sino que nada más tenemos que estar alertas de lo que suceda, ¿no? Y quedarnos con la indignación, porque mira, y tú haces mención, ¿no? También de estas madres buscadoras, que ujú. gracias a ellas se han descubierto miles de instalaciones clandestinas donde tenían los restos humanos, incluso se han encontrado emparedados, sí, sí, emparedados, ¿no? Personas dentro de las paredes por allá en Villa Fontana, ¿no? Donde ya no caben en el piso, entonces los dejan en las paredes y después sellan esas paredes para que ya no los encuentren allí. Gracias a esas personas, mujeres que alguna vez perdieron a sus hijos y que ya no los volvieron a encontrar y que hacen esta búsqueda incansable, riesgosa,
¿sí? Para poder encontrar algo de paz de lo que han perdido. Gracias a esas mujeres es que podemos dar cuenta de todo esto, porque si no fuera por ellas, todo esto pasaría inadvertido para todos. ¿Por qué? Pues porque al Estado no le interesa. Y los medios de comunicación solo buscan también El el sensacionalismo. sensacionalismo, tú lo dices, ¿no? Las madres, salió una nota porque en este rancho ya quitaron todo, todas las pruebas las han quitado, ¿sí? Ya no hay, ya no están los tenis, ya no están las mochilas, está todo limpio, hay muchos huecos por ahí, pero están acordonados, ¿sí? Una de las madres buscadoras dijo, es que ¿para qué nos estén aquí así si ya no hay nada que ver? Dice, esto es como un museo del horror. O sea, es algo que tú no puedes ya hacer nada. Ellas iban a seguir buscando a sus hijos. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el Estado intervino a ayudar, sí, pero lo único que hizo fue limpiar la escena del crimen. ¿Y qué se espera de esto? Que en unos cuantos meses, días, semanas, se olvide. Por lo que ya hemos hablado, ¿no? Otra noticia más impactante, más amarillista Sí. y esta necesidad, ¿no? De estar sobreestimulados todo el tiempo. A ver, quiero tocar el tema de las madres buscadoras, pero también quiero seguir explorando esto de la etiología. Ujú. México, desde su fundación, imagínate, es un país Ah, sí. violento. Mira, hasta me voy a poner ahí como medio abstracto, ¿no? Ujú. Nuestra bandera es un águila devorando una serpiente, ¿no? Ese Ujú. mero acto de devorar, comerse al otro y fundar, pues, Ujú. una ciudad, un país. Y tú exploras cada faceta de la historia de México. Hay una invasión, hay una conquista, hay muerte. Hay una intervención del extranjero, hay violencia y hay muerte. Viene la revolución, hay violencia, hay muerte. Y en la revolución, porque hemos idealizado las figuras de los revolucionarios, ¿no? Un Zapata, un Venustiano Carranza, un Pancho Villa, eran bandidos. Más Pancho Sí. Villa, ¿no? Y se les hacían corridos. Desde ahí Ujú. viene esta noción de enaltecer Sí, sí, la sí. figura del bandido, ¿no? Y de qué es lo máximo y todo esto. Obviamente vienen de sectores populares, precarios, donde la mayoría se pueden identificar, pero al final es como esta apología, ¿no? Del crimen, de la violencia, de todo esto. Y bueno, es parte de esta teología, seguimos avanzando y México tiene un sinnúmero de historias de violencia, de barbarie y de agresión, ¿no? En Ujú. este sentido. Somos un país violento, y desde nuestra fundación y todos estos pasajes hay esto y por esto este enaltecimiento, ¿no? Y por esto esta identificación hacia la violencia, hacia lo perverso, hacia lo hostil, ¿no? Hasta esta pulsión de muerte, si nos ponemos en términos Ujú. psicoanalíticos. Eh, Esto aunado a lo que ya hemos hablado, la necropolítica, ¿no? Como Estado me conviene generar condiciones precarias, donde la gente fácilmente esté vulnerable, pueda fenecer y donde creo un estado de terror, de incertidumbre, y yo puedo hacer lo que quiera al respecto. Todo esto es parte de la etiología. No viene nada más por azar y se ha venido reforzado y potenciado por lo que tú ya decías, ¿no? Este enaltecimiento de eso que llaman música, para mí no es música, y que sigue perpetuando el estado de violencia. Una admiración hacia la muerte, hay enaltecimiento, hay un montón de cosas que Ujú. podríamos hablar sobre esto, ¿no? Necrófilo, eso es necropolítica y se sigue perpetuando porque es rentable para quienes sustentan el poder. Ujú. Y todo el sistema político está inmiscuido con estos grupos. Ya a veces con dolo y a veces porque no les queda otra opción, ¿no? Porque cada estado, cada municipio, cada pueblo se fue llenado de estos bandidos y es la forma en la que operan. Eso por parte de la etiología. ¿Qué diablos le ha dado un alivio a esto? Porque, bueno, si el Estado ha tenido complicidad, si ha sido negligente, si trata de omitir, lo único que le ha dado un respiro a esto son las madres buscadoras, ¿no? Grupos de sociedad civil, donde son mujeres que buscan a sus hijos porque el Estado está rebasado, no quiere hacer algo e intentan encontrar a sus hijos. Veía y se hizo viral
diferentes posts donde, a ver, tu madre siempre va a encontrar tus tijeras, las cosas que se te pierden. No mames, es que es estremecedor decir esto. Sí, sí, sí. Eh, y te va a encontrar si estás desaparecido, es decir, tus restos. No mames. No, está O cabrón. sea, no hay palabras para describir esto. Se vuelve simplemente una barbarie y no hay un término para definirlo. Eh, las madres buscadoras han venido a darle un respiro, a hacer lo que el Estado no puede hacer. Incluso ha habido respuestas por parte de las madres. Es que si el Estado quisiera iniciar una búsqueda, se encontraría a sí mismo, ¿no? Pues obviamente. Y han exhibido al Estado y han sido Sí, efectivos y han logrado no frenar la violencia, pero por lo menos dar con aquello que es esta cloaca, calmar destaparla y darnos algo, ¿no? cuenta. ¿Qué nos queda? Creo que en este sentido, fíjate lo que voy a decir, y lo digo guardando las debidas proporciones y con el respeto también debido. Eh, yo veo como esto una metástasis. Estamos infestados. Sí. ¿Qué nos queda? Paliar. Yo no le veo una cura de extirpo o esto, o si se da, tendría Fíjate, que haber un cambio radical. qué metafórico, ¿no? Paliar. Pues es que sí, hay que escarbar y hacer algo y sobrevivirle. Um, sí, o sea, yo lo veo como que las madres buscadoras son esto, como que te dan un poquito de respiro, como que la sufres menos, como que podemos sentir que podemos aliarnos con alguien, ¿no? Sí. O con algo. Hace poco una experiencia personal, está en el Parque Rojo, encuentro unas madres buscadoras, tenía yo ahí una botella, apenas la iba a abrir de Peñafiel, opté por darles la botella, lo que traía, 20 varos, puta, hagan algo con esto, no es mucho, pero prefiero darle esto que a cualquier pinche puerco que me vaya a cobrar impuestos o algo por el estilo. Creo que nos queda esto, creo que hay que apoyar estos proyectos que surgen, que ojo, son, pues sí, ¿no? Como una necesidad ante esta urgencia, muy parecido a lo que fueron las autodefensas en su momento en Mm, Michoacán. Gente que se empieza a armar, que empieza a contrarrestar el crimen, que hace algo, hace cierta efectividad, sí. pero que luego el Estado los interviene y los desintegró. No podemos permitir que las madres buscadoras se desintegren. Algo tenemos que hacer al respecto, algo tenemos Sí. que facilitar en esto. Y por ahí va este comentario, enalteciendo esta figura de estos grupos que han venido a darnos alivio. Sí, a ver, tú mencionas esto, un estado necrófilo. Es que es la mejor forma para tener gobernado a un estado, sumido bajo el yugo del miedo. Si un estado es temeroso, si un estado es violento y si un estado se consume a sí mismo, si un estado es metastásico, ¿sí? Los otros van a tener las puertas abiertas para hacer lo que se les dé la gana. ¿No? A ver, no por nada, aquí en Jalisco durante el mandato de este Alfaro, ¿sí? Se construyeron miles de edificios habitacionales con constructoras ahí medio apócrifas que llevan en su nombre Enrique Alfaro, Ujú. ¿sí? ¿Y dónde está él ahorita? En España, ¿sí? ¿Y quiénes van a España? Pues aquellos que ya no tienen mucho que hacer aquí y que tienen temor de vivir aquí, ¿no? Enrique Peña Nieto es otro, Ujú. ¿sí? Eh, bueno, quién sabe dónde está ahorita Calderón, ¿verdad? También, pero Pero está bebiendo ron, eso sí sabemos. anda muy borracho. Ajá, Es sábado, son las 5 de la tarde, seguramente, ajá. ¿sí? Seguramente, ¿no? Entonces, esto de las madres buscadoras, esos colectivos que surgen a partir de intentar calmar esta angustia generada por el descontento de no saber qué es lo que está sucediendo, y esta angustia también generada por encontrar algo, ¿no? Porque, a ver, que por un lado
y esto es teórico, ¿no? Es más fácil soportar la muerte de alguien que soportar la pérdida de alguien, el saber, no saber dónde está esa persona, ¿no? Que el otro esté perdido, no saber dónde está, si está vivo, si no está vivo, qué estará pasando con él. Soportar eso es casi, casi insostenible, No es ¿no? transitar un limbo. Claro, y gracias, bueno, y por eso surgen estos grupos, ¿no? De mujeres, pues, luchonas, entronas, mujeres sin miedo, cabrón, ¿no? Mujeres que arriesgan su vida, bueno, que eso es lo que es una madre, ¿no? Una mujer que arriesga su vida por saber que su hijo esté bien, ¿sí? Y que gracias a ellas, no gracias a otras instancias gubernamentales deficientes, que gracias a ellas se han encontrado miles, o sea, a uno le gustaría decir poquitos, ¿no? Pero miles, Jorge, miles de cuerpos, osamentas, cuerpos en descomposición, prendas, ¿no? Miles de sujetos que, que algún día fueron a buscar un beneficio para su familia, ¿no? Y que yo he tenido la oportunidad de acudir a un par de charlas de estas madres buscadoras, ¿no? Lo que se pone en juego en este discurso de ellas ante el público es apoyen, no hay que ser indiferentes, no nos dejen solas, ¿sí? Porque eso implicaría que todo esto, como tú dices, se desintegre, porque al final el Estado va a ser más fuerte bueno, el gobierno, ¿no? El Estado somos nosotros, el gobierno va a ser más fuerte que esto, porque hay otros, pues hay otros intereses, ¿no? Y otros intereses que forman parte de otra agenda que que justamente esa agenda es seguir manteniendo al Estado sumido en la desgracia, en la desesperación y en el miedo y en el abandono. Totalmente, ¿no? Eh, Insisto, la figura de las madres buscadoras son este respiro. Los gobernantes, todos negligentes, sin respuesta. Yo te lo había dicho, ¿no? No sé si apoyaría a un político, pero me haría sentido que alguien dijera, este es un problema que nos rebasa, no tengo una Sí. respuesta, hay que escucharnos entre todos e intentar hacer algo, ¿no? Ningún gobernante dice eso, ¿no? Se callan, omiten y bueno, viven en su propia fantasía. Porque ¿cómo puedes lidiar esta realidad, No, Emain? ¿Cómo la puedes lidiar? O sea, es difícil, ¿no? Pero tiene que afrontarse y tiene que hacerse algo. Eh, yo, bueno, hice una publicación ahí en Facebook. Es ujú, que ya no es si es Sheinbaum, si es sí. AMLO, si es Calderón, si es Peña. Ya no si es el color rojo, azul. Salinas, ¿verdad? Sí, no, o sea, el asunto es que esto se sigue multiplicando y es un problema que rebasa a quien está en el poder y nadie tiene una respuesta al respecto, Mira, ¿no? ahí te va un dato Ujú, que incluso a mí me estremeció cuando lo escuché, ujú. ¿no? Y dije, ¿qué es esto, no? ¿Sabes tú de dónde viene el fentanilo? A ver, ¿de dónde proviene? De China. Ujú. ¿Sabes cómo se comercia el fentanilo? Se transporta, me imagino. La transacción económica que se gesta allí, A ver, ¿cómo es? especies en peligro de Ok. extinción, ¿sí? Mujeres y niños. Ujú. Que es otro mercado, ¿no? Que genera mucha ganancia. Ujú. Todo eso por debajo del agua. Eh, Seguía un biólogo que estaba documentando a un jaguar, ¿sí? De hecho, ya ves que luego los biólogos les ponen como un chip de rastreo para ver su vida, ¿no? Ujú, Este jaguar, eh, que era una especie en peligro de extinción, después le encontró el puro torso sin órganos, ¿no? Como lo reconoció por una manchita. ujú, Eh, Aquí, en México, existen personas que cazan este tipo de animales y los intercambian por el producto de la droga. ujú. Sí, porque los chinos son productores de fentanilo a morir, cabrón.
¿sí? Esta droga química ha entrado a un mercado, creo que incluso para rebasar otras drogas como la cocaína y todas ellas, ¿no? Que incluso son como producto base para que se formen otras Ujú, drogas, ¿no? Entonces intercambian animales, niños y mujeres por este producto, ¿no? Después ya de México sale a otros lados, ujú, ¿no? Pero el intercambio de droga de México con Estados Unidos es por las armas. ujú, ¿Sí? Entonces, ¿por qué están tan bien armados los narcotraficantes de México? Bueno, pues porque hay un trueque allí que se hace por debajo del agua, ujú, ¿sí? Para que todo esto siga comerciándose. ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, que ciertas empresas se enriquezcan, ¿sí? ujú, Comerciar con la vida de uno, con la salud de uno, ¿sí? Y que lo demás siga su rumbo. ujú. No hay más, ¿no? ¿Qué nos venden aparte? Una sociedad en la cual nosotros estemos perversionados por la constante estimulación de circunstancias que nos mantienen apendejados. Sí, a ver, ¿qué es más importante? ¿México ganó 2-0 a Canadá? ¿O seguir cuestionando lo que está sucediendo actualmente aquí? ¿No? Ujú, ¿Qué es más importante, ¿no? Criticar a la película de Emilia Pérez por su papel de esta señora, señor transgénero, ujú, ¿sí? O cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros para estar en este estado tan violento, ¿no? ¿En ujú, dónde nos estamos posicionando? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Y qué es lo que va a pasar con nosotros al final del día? Sí, como decíamos hace rato, ¿no? Pues todos estamos eh, por allí un poquito a merced de sufrir un atentado en contra de nuestra dignidad, ¿no? Ya sea que si vas manejando y te topas con algún cabrón que, que, que tenga un mal día y que sea violento, ujú, ¿sí? Porque, repito, es bien fácil ahora violentar al otro, ¿no? En el sentido de que entendemos que la vida no vale nada, ujú. ¿sí? Y si la vida no vale nada, entonces es bien fácil atentar contra ella. ¿No? Tan no vale nada que lo único que vale es si tienes dinero, mujeres y poder. Ujú. Y ya. ¿Y cómo se consigue eso? Pues la vía fácil, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la teología, pero ¿qué sigue perpetuando esta perversión? Porque esto es perversión, ¿no? Y a un grado incuantificable, Sí. indescriptible. ¿Cómo explicarías que siga la perversión? Es que son alicientes de estatutos históricos que han sido perpetuados por mucho tiempo, ¿no? Ujú, Tú dices desde que la revolución, ujú, ¿sí? Desde la independencia, desde incluso la conquista ujú, de antes de que nos llamásemos República Mexicana, ¿no? ujú, Y todo ello que ha sido incluso una historización muy, a ver, un concepto de historia que tenemos es algo que nos enseñan en las escuelas, ¿verdad? ajá, Pero que no es realmente la historia que sucedió, ¿no? Nos venden, por ejemplo, un Benito Juárez, que fue un ícono, ¿sí? Y que está en los billetes de 20 pesos, ¿no? Y que fue un ícono de la historia de México, pero no se habla de que fue un tipo sumamente aberrante para la historia de México, y ¿no? que era masón. Y que era masón, ¿no? Bueno, que la masonería ahí es otro tema, ¿no? Ujú, A ver, entonces decíamos y hablábamos sobre un estado perverso, ujú, un estado en donde la ley resulta ineficiente, un estado en donde la ley resulta incluso algo contradictoria para sí misma, ujú, ¿sí? Algo de lo que se repele, ujú, algo de lo que
no es o no forma parte de un estatuto de ley como tal, sino que es algo que también es en contra misma de lo que tiene que ser la ley, o sea, es algo que no se sostiene por sí misma y que después se busca en otros estatutos contrarios incluso, se buscan otros estatutos contrarios el hecho de sostener una condición de identificación de poder, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, pues coloquialmente eh, se identifica más uno con el vándalo que con la ley misma, ¿no? ¿Por ujú, qué? Porque la ley no cumple su función de ley. Es más bien un dictador, un ente que sobaja y que somete el cuidado del otro, y que por el otro lado el bandido es aquel que pone en alto la condición de dignidad del sujeto, ¿no? Un ejemplo claro, en diciembre por allá, un un gran capo de la droga le regaló juguetes a una comunidad ujú. o creo que fue para 6 de enero, ¿no? No Al Día recuerdo de bien. Reyes, ¿no? Ey, Una de esas fechas. sí, que les regaló juguetes y una fiesta, y entonces salieron las maestras de dicha escuela y las madres de dicha comunidad a dar gracias a él porque él había donado gran cantidad de recursos para que los niños, fíjate, para que los niños pudieran tener un Día de Reyes feliz, ¿no? Ujú. ¿A qué se me figura esto? Bueno, se me figura totalmente a la Alemania nazi. Sí, ¿Sí? sí, sí, el Tercer Reich, esta identificación, Ujú, esta imagen gloriosa de Hitler, ujú, enalteciendo a las nuevas juventudes, ujú, este sentido de identificación, esta benevolencia al ujú, pueblo. ujú. Ujú, Sí, ¿no? Y que en su momento el encargado de la educación del Tercer Reich fue alguien que incentivó una pedagogía en la cual los niños tenían que ver a los judíos como demonios, ¿no? Y ujú. entonces se les introyectaba eso, y los niños, su forma de relacionarse con aquellos que no fueran arios era la de verlos como sujetos, bueno, verlos como Como algo no horroroso, humanos, como ¿sí? ratas, Sí, como en la película de Tarantino, sí, en la de Bastardo sin Gloria. ujú, Los ven como ratas, sí, literalmente, sí, sí, y sí, se vivían como ratas, exacto. porque los orillaban a eso. Sí, entonces, ¿qué pasa acá? Va por lo mismo, ¿no? La cultura metiéndose en la cabeza de los menores, buscando crear en ellos una necesidad identificatoria para que después reproduzcan estas conductas y puedan seguir perpetuando su nivel de violencia en todo el mundo, ¿no? Ujú. A ver, que después tenemos niños cantándole las canciones de Peso Pluma, de Natanael Cano. Natanael Cano, de esos grupos. Neta, no me sé más grupos de ellos, ¿no? Pero Y qué bueno que no te lo sí, sabes. pero de canciones donde abiertamente se habla de un capo, donde abiertamente se habla de drogas, de excesos, de violencia, ¿sí? De poder, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se obtiene con ello? Bueno, infancias privadas de la condición fraternal del uno con el otro, abstraídas a esta cuestión narcisística en la que uno es el que importa nada más y que el otro no vale nada. Ujú, Eso perpetúa. Y después esas personas son más fáciles de reclutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identificación ya está. sí. La identificación ya está dada, ya está puesta y no hay más, ¿no? Salió una imagen de uno de esos chavos, ¿no? Que encontraron también por allí un cuaderno donde decía, si no regreso, recuerda que te amó tu novio el celo, algo El así, el enojón, el enojón, el corajudo, algo así. corajudo, ¿no? Ujú. Bueno, después se encontraron imágenes de este chavo donde justamente en ese tiempo en el que estuvo laborando para ellos, él subía sus estados adorando a estas entidades que ellos adoran, ¿no? A Malverde. A Malverde, a la muerte, a Ujú, Judas, ujú.
Yo no les pongo el Monte San, ¿sabes? No, Ujú. pero adorándolos, Ajá. ¿sí? Y parecía que estaba bien, hasta que, bueno, ya no estuvo tan bien, pues, ¿no? Pero es eso, ¿no? También está esa parte. ¿Qué tanto tú estabas allí por tus propios méritos, por tu propia cuenta? ¿Qué tan identificado estabas para estar allí? Están los que no, están los que evidentemente estaban porque fueron secuestrados, ¿sí? Ujú. Pero también están los que por su propio pie estaban allí, trabajan para ellos por su propio pie, ¿no? Y no nos vayamos tan lejos, en la ciudad, en las células que después reparten por aquí droga y todo ello, ¿no? Se cree que ese es un modus vivendi que les va a dar mucha, mucho dinero. Sí, 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 no hay que negarlo, sí, sí les da mucho dinero, pero ¿cuánto tiempo van a tener para disfrutarlo, no? Ujú. Entonces, este estado en el que vivimos tan violento perpetúa la condición otra vez por medio de la identificación popular, de la artística, por así decirlo, ¿no? En el cual la gente se va identificando, ¿no? Y va queriendo creer que esas son las oportunidades de salir adelante, porque por otro lado, la educación se ha vuelto algo tan deplorable, sí, que ya no es una salida para poder salir de pobres, como claramente se intenta pensar, Ujú. ¿no? La educación tampoco sirve, no funciona, ¿qué Sí, queda? no, no cambia el estatus social. Ujú. Describes bien esta parte de por qué se perpetúa la perversión. Y yo quisiera aquí dar un pequeño giro. Hmm. Como clínicos, ¿qué podemos hacer por la salud mental? En un estado de esto, fíjate bien, me parece que no hay una intervención psicológica, algún método, alguna psicoterapia, Ujú. algún modelo, que no lo hay, que pueda hacer algo, ¿no? Por esta violencia, por esta situación. O sea, es un estado de crisis permanente, es un estado de violencia, es hostil, es orquestado como por otras esferas que ya lo hemos dicho, es lo político, es lo social, es lo económico. Entonces, pues no puedes garantizar salud mental, ante No, una situación no, de estas. ¿qué No es hay eso? abordajes, porque si tú te fijas, guías clínicas, modelos de intervención para tratar la violencia psicosocial en México, para tratar personas víctimas de algún familiar de alguna persona desaparecida, no lo hay. La salud mental se vuelve un privilegio de quienes la mayoría no pueden acceder. Y entonces, ¿qué papel tendría ahí el psicólogo? O mejor que se aparte Como y mero le espectador, echamos cal, ¿no? como mero espectador, ¿no? A ver, yo no creo que la psicología tenga mucho que decir al respecto en la consulta privada. Exacto, Sí, en un consultorio. sí, no, Ujú, a pesar de que existen especialistas en trauma complejo y todo ello, ¿no? ujú. No, está muy cabrón. ¿Qué le dices a una mamá que ha perdido a su hijo, que no sabe dónde está, que lo ha secuestrado? ¿Qué le dices? ¿Le modificas la conducta? ¿Le interpretas algo? ¿Le lees un genograma? Que Le- abrace un árbol. ¿Que abrace un árbol? ¿Que medite? ¿Qué chingados le dices? Escuchas, ¿no? Pero a veces, pues eso, uno queda rebasado, evidentemente, por todo ello, ¿no? Porque con lo que trabaja el psicólogo son relativamente con cosas más sencillas, ¿no? Relativamente, pues, ¿no? Ujú. Porque acá es toparse con lo real, con lo que no se le puede poner un nombre como tal, ¿no? Porque es tan aterrador que no se sabe cómo para dónde direccionarlo, ¿no? Y si alguien sabe cómo hacerlo, pues que nos diga, ¿sí? Porque el trabajo que se puede hacer aquí es más afuera que adentro, ¿sí? Uno puede soportar la escucha de aquel que ha perdido un ser querido, pero no tanto, porque no se puede resignificar algo allí, ¿sí? Ni se puede modificar algo. No, cabrón, pues, Nada más. imagínate, ¿no?
Es como, perdí mi celular, me compro otro. No, acá no, es una vida, es una subjetividad, es una historia, es, es, es una condensación de deseos Ujú. que se pierden y que quedan justo como dices en el limbo, porque no se sabe si la persona vaya a regresar o no, ¿no? Tengo un amigo que está buscando a su amigo desde hace más de 6 años. No lo encuentran, ¿no? No se pierde no sé si sea esperanza de encontrarlo, ¿no? Pero siguen en la lucha de hacerlo, ¿no? ¿Qué le dices? ¿La vida sigue? ¿Sigue con tus cosas? Déjalo, frena, no mames, qué Suéltalo, palabras hay. haz una carta y quémala. No, No, no. El trabajo que se tiene que hacer es allá afuera, ¿no? Igual exponiendo todo esto, hablándolo, haciendo que esto no se calle, que no muera también, que no desaparezca, ¿sí? irónicamente. Irónicamente, que no desaparezca y seguir en esto, seguir en la lucha y esperar que esto en algún momento pueda, esperanzadamente pueda cambiar, ¿no? Pueda acabarse, que exista, ay, cabrón, me asustó, que exista otra forma, ¿Qué onda, Firulais? que exista otra forma de relacionarse, otra forma económica de poder sostener la realidad que no es, o que no sea simplemente la violencia, el terror o el Ujú. miedo, ¿no? Hola, no sé tú. Sí, no, es difícil, no hay metodología, no hay manera de intervenir, está rebasada, ¿no? La Ujú, psicología en ese sentido, al menos la psicología clínica, se tendría que pensar ujú, más desde una psicología social. eh, Algunos de mis conocidos me van a funar, ¿verdad? ujú, Pero como desde el psicoanálisis, desde interpretar esta parte, o sea, lo que tú dices, hablarlo, exponerlo, no hacer que desaparezca, enunciarlo, ponerle nombre, creo que es lo único que se puede hacer al respecto. Eh, Nos termina por dejar en un estado de indefensión aprendida, pero la idea es salir de esa indefensión y la única defensa es tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Así como lo hacen las madres buscadoras, así como lo estamos haciendo en esta socialización de todo esto. Creo que es lo único que se puede hacer, ¿no? O sea, este no es un tema para la psicología clínica, y me atrevo a decirlo. Cállense, no digan nada al respecto, y vemos Bueno, qué podemos hacer. O sea, no decir nada desde un de una afán de técnica, ajá, superioridad, desde, no, es que esta es ujú, la solución. No hay no, solución, mi amigo. no, Como te dices, solamente hay escucha activa. ujú, sí, Ujú. ser otro con el otro, ¿no? Así es. No creer que aplicándole cierta técnica del mindfulness o Ujú, cierta técnica gestáltica o cierta técnica de la modificación de la conducta se puede hacer algo, ¿no? ujú, Hay que leer la historia, hay que atravesar todo esto para conocer dónde estamos parados y desde cuándo estamos parados aquí, ujú. ¿sí? Y con ello crear otra forma de relacionarnos con los otros. También agregaría dejar de escuchar estas músicas pendejas, dejar de consumir este ideal buchón que luego hay, ¿no? Yo Ujú. cuando daba clases en prepa, muchos morrillos con la gorrita de un animalito aquí, Del gallo, ¿verdad? con un pelo ahí medio Eh, así, con un estilo de ropa también asemejando algo de ello y con una forma de ser igual, ¿no? Perversa. Eh, Desde ahí actuar. ¿Y qué más se puede hacer, no? Y yo creo que esto nos lleva, ya hemos buscado como esta historicidad, este tema político, esta hilación, Ujú, entender la teología, las causas, las figuras de las madres buscadoras, por qué se perpetúa, ujú. cierta crítica a los gobiernos actuales. Creo que con esto podemos ir cerrando, ¿no? ¿Qué conclusión da todo esto? Si es que, porque esto no cierra, esto No, siempre va a quedar abierto. no. Eh, Iba a decir, estamos jodidos, ¿no? Sí, pero no creo que sea eso el final. A ver, que incluso a mí todavía me genera un cierto atisbo de esperanza pensar que en algún momento alguien importante
se va a dar cuenta de que esta no es la solución a una vida digna y podamos mirar hacia otro lado, ¿no? Atender todos esos conflictos y entender que aunque no se acabe la droga, aunque no se acabe la violencia, aunque no se acabe todo ello, pero esta forma en la que estamos viviendo actualmente no es la forma para poder vivir sanamente. Ojalá, ojalá, digo yo. Tú desde esta visión esperanzadora de que puede venir Sí. algo, yo desde una visión, y lo había dicho, como desde paliar, ¿no? Sostenernos. Es que no quisiera decir esas palabras, ¿no? Del bien morir, porque no Mm, quisiera llevar a esto, pero sí desde un, vamos dándole un alivio a todo este dolor, ¿no? Aunque sea un ujú, alivio pequeño, un respiro, ujú. practicar gratitud y Sí, apoyarnos, acompañarnos, cuidarnos entre nosotros, no sí. queda otra opción, porque no se me ocurre realmente nada más que decir, ¿no? No hay soluciones, Mm, hay métodos paliativos para mí. ser bueno con el otro, ¿no? Y evitar todo esto de ver al otro como un rival. Ujú. Sí. Lo que hacen las madres buscadoras, ¿no? Encontrar en esos restos óseos algo de humanidad. Lo vemos. Vámonos.